Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? 10 de julio del año 2020, derechos de autor, reforma en materia de derechos de autor. Hoy voy a abordar este tema como la segunda parte del tema del día de ayer, que versa sobre lo mismo, pero dividido en dos partes. Suscríbanse al canal, den like y compartan este video, que creo que el contenido es bastante importante para muchos sectores. Reforma en materia de derechos de autor. Miren, yo no sé por qué razón ha habido tanta confusión y ha habido tantas fake news relativo a si se censura el internet respecto a de si ya no puedo reparar mis equipos de cómputo. Yo les puedo decir que eso ha estado rodeado de fake news y de mitos que no es bueno que ustedes crean. La mayoría de esas personas que hacen comentarios, yo me he metido a YouTube a investigar, me he metido al tema de las opiniones, sobre todo de programadores que dicen, oye, es que van a censurar, ya no podemos reparar nada. Es que no han leído la reforma. Y no es un tema de opinión, no es un tema político, es un tema estrictamente jurídico. Y ahorita lo vamos a demostrar. Les voy a dejar aquí en la caja de comentarios la reforma en materia de derechos de autor y por qué ustedes van a concluir que quienes sostienen que hay censura en internet por bajar contenido, que ya no podemos reparar computadoras, es porque simple y sencillamente no han leído la reforma en materia de derechos de autor. Y bueno, sin más, les quiero comentar que los derechos humanos no son absolutos. Me estoy refiriendo al derecho humano a la libertad de expresión y el derecho humano a la protección del derecho de autor, como derechos patrimoniales y a la propiedad privada. La libertad de expresión no es piratería, no es reproducir contenido plagiado. Al ser relativos, no absolutos los derechos humanos, debemos de entender que mi derecho humano a la libertad de expresión no puede sobrepasar otros derechos humanos, como el del derecho de autor, y este a su vez no puede atropellar ni ser más importante que otro derecho humano. Lo que se tiene que hacer es un ejercicio de ponderación ante la coexistencia de derechos humanos. Y eso es un ejercicio de ponderación. Cuando nosotros te decimos que hay una censura en internet, tendríamos que preguntarnos por qué. En primera. En segundo lugar, ¿qué es censura o a qué le llaman censura? Si me dices que censura es no poder reproducir contenido que no es mío y lucrar con ello, estamos en un error. Si ustedes están aquí en este video pensando que la piratería o el uso ilegítimo de una propiedad ajena es válida, están equivocados. Y no este video no es para ustedes porque entonces no entienden lo que es el derecho de autor. Y si ustedes son creadores, son autores, artistas, que creen que su derecho de autor es absoluto y que por lo tanto todo se tiene que cobrar y todo tiene que ser oneroso y todo tiene que restringirse, también están mal y este video tampoco es para ustedes. Y es porque ambos extremos son negativos y no entienden la relatividad de los derechos humanos. Este no es un asunto de qué puedo hacer yo y qué puedo copiar o de confrontar el derecho humano al derecho de autor contra la libertad de expresión. No se trata de eso, se trata de hacerlos complementarios. Si entendemos eso, ustedes pueden comprender la reforma, que si bien no es perfecta y puede prestarse a que la Corte la enderece por defectos naturales y obvios, sí les quiero decir que tampoco es lo que se dice en las noticias, los fake news de que censura y que no puedo reparar nada. Primero vamos a demostrarlo. Fíjense bien, la ley de derecho de autor, a diferencia del derecho de autor, establece que los proveedores de internet, sin meterme a tecnicismos, no son responsables por daños y perjuicios ocasionados en materia de derechos de autor, siempre y cuando esos proveedores no controlen, inicien o dirijan la conducta infractora, que está descrita perfectamente en la ley de derecho de autor. El artículo 114 octies, fracción tercera, establece el mecanismo de los avisos, que establece que cuando yo considero, al ser titular de un derecho de autor, de una película, obra, cualquier cuestión por el estilo, y veo que en una plataforma de un proveedor de servicio de internet se está reproduciendo, yo tengo derecho a dar un aviso para que se retire o se elimine o se baje los famosos takedowns, como les dicen en los Estados Unidos, para que se retire ese contenido que se está reproduciendo sin mi autorización y en mi perjuicio patrimonial. O sea, no estoy cobrando por eso. Y muchos aquí es donde dicen que se hace de manera expedita.
que se hace sin audiencia del probable perjudicado, que se me priva de algo sin juicio previo, sin un procedimiento, y esto déjenme decirles que es absolutamente falso. Si ustedes leen con cuidado el artículo 114 octies, fracción tercera, numeral tercero, van a encontrar lo que a continuación les voy a leer, y no es opinión mía, es lo que dice la ley. Establece un mecanismo, claro, que dice que aquel que dé un aviso para retirar su contenido de derecho de autor debe manifestar el interés o derecho con respecto a los derechos de autor. Es decir, no es arbitrario. No es que yo le diga a YouTube o a Facebook o Twitter, oye, ¿sabes qué? Retíralo. ¿Por qué? Pues porque yo digo, porque se me hace que ese contenido es mío. No es así. No es así. Y a su vez, se establece el sistema de contraaviso en el cual el proveedor le dice al que se vio afectado por esa bajada, por ese takedown del contenido, dicen, oye, está pasando esto. Acredítame que tienes derecho a usarlo o dime si hay limitante al derecho de autor. Es lo que yo les decía hace rato de que los derechos no son absolutos. Por lo tanto, interpretemos. ¿Por qué si lo puedes reproducir? Yo te voy a escuchar. Entonces, ¿dónde está la violación a la audiencia? Claro que no ocurre eso. El 114 octies, fracción tercera, establece que tanto se le escucha al que avisa para que bajen el contenido como al que se vio perjudicado por ese probable takedown del contenido que subió previamente al internet. Entonces, no es cierto que no haya derecho de audiencia, que no haya un procedimiento. La ley lo establece claramente. Lo pueden ver en el artículo 114 octies, fracción tercera. Y además se establece que esto será siempre y cuando se establezcan medidas razonables para notificar a la persona cuyo material se remueva o se inhabilite en un momento dado. Entonces, además, el último párrafo de este artículo 114 octies deja a salvo los derechos de ambas partes. Fíjense bien, de ambas partes para iniciar un procedimiento judicial o administrativo o un método alternativo de resolución de controversias, como el arbitraje. Pero todos aquellos que no leyeron la reforma bien, yo creo que por pereza no la leyeron, pues salen a decir que se retira el contenido unilateralmente y que no se le da audiencia a nadie y que es arbitrario y es una censura. No es cierto, eso es fake news, es falso, no es cierto eso. ¿Por qué? Porque lo estamos leyendo. Los invito a que lean. Ahora, si no están satisfechos con esa explicación, el artículo transitorio de la reforma establece que el Ejecutivo Federal tiene un plazo para reglamentar y hacer adecuaciones. Quiere decir que los reglamentos de las leyes administrativas, como esta, detallan, especifican los procedimientos que se mencionan en ley. Entonces el reglamento que está por salir va a modificarse y va a detallar este procedimiento de avisos y contraavisos. Entonces no es cierto eso de que sea unilateral y sea arbitrario. Por otro lado, dejemos ya agotado ese tema y concluimos que no hay ninguna violación a la audiencia y que quedan a salvo derechos de ejercer acciones o procedimientos administrativos y que las dos partes tienen audiencia conforme ustedes mismos lo pueden leer. Siguiente punto, los DRM, que son gestión de derechos digitales. Se estableció en los medios que no se podían hacer reparaciones y que era un delito y que si yo reparo mi celular me iban a meter a la cárcel. Falso. Yo no sé de verdad de dónde sacan eso, toda vez que lo que está sancionando el Código Penal Federal en el artículo 424 bis y algunos otros, como el 427 bis, van a ver que es la violación a los candados digitales. Que en realidad, sin meterme a tecnicismos, porque aparte no soy experto en tecnología, o sea, yo traté de investigar el mínimo indispensable para comprender el tema. Estos DRM son los que no son violables y son los métodos tecnológicos para controlar el acceso a los medios digitales como música, películas o videojuegos. Y en pocas palabras, es un candado digital o virtual que bloquea
la reproducción del contenido multimedia cuando no se cumplen ciertos requisitos, como podría ser, por ejemplo, conexión a internet, por ejemplo, el número de dispositivos donde puedo reproducir dicho software o dicha película. Yo creo que a muchos les vienen ejemplos a la mente. Y la Ley Federal del Derecho de Autor estableció un nuevo capítulo ya de plataformas digitales. Y ese capítulo, entre otras cosas, se denomina de medidas tecnológicas de protección y así como la información sobre la gestión de derechos. Y está en el artículo 114 y siguientes. Y ahí se regula en la Ley Federal del Derecho de Autor. Pero por otro lado, el Código Penal Federal también reguló, y aquí sí les voy a leer específicamente lo que dice el Código Penal y qué es lo que sanciona. Fíjense bien, ¿eh? Hasta ahorita no hemos mencionado nada de que reparar sea ilegal, ¿eh? No hemos dicho que reparar mi celular o reparar mi laptop sea ilícito y mucho menos que sea delito. Yo no sé de dónde lo sacaron, de verdad. Lo que está prohibido y sancionado es violar estos famosos DRMs, que son gestión de derechos digitales. Fíjense bien, artículo 424 bis dice: a quien fabrique con finalidad o fin de lucro, es decir, que fabrico para especular, para ganar dinero, un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. 427 bis del Código Penal Federal. A quien a sabiendas y con fin de lucro, quiere decir que si no hay fin de lucro, no es delito, eluda sin autorización cualquier medida tecnológica de protección efectiva que utilicen los productores de fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes, así como autores de cualquier obra protegida por derechos de autor o derechos conexos, y establece una pena de 6 meses a 6 años de prisión. El 427 quinquies de la Ley Federal del Derecho de Autor también establece algunos delitos por ahí. Y dice: a quien a sabiendas, sin autorización y con fines de lucro, suprima o altere por sí o por otro medio cualquier información sobre gestión de derechos. El Código Penal lo que sanciona es aquel que fabrica con fin de lucro dispositivos o sistemas para desactivar medidas de protección de programas, pero también a quienes lo distribuyan, a quienes comercien con él, pero no necesariamente implica que se sancione a quien va a reparar su celular. Claro que si me dicen que con piezas piratas, pues evidentemente que es una reproducción ilícita. Yo me pondría en el lugar de las otras personas, del derecho de autor. Si tú creas algo, si eres el dueño de una marca en propiedad industrial, por ejemplo, o un derecho de autor en propiedad intelectual, y alguien utiliza o piratea tu contenido, ¿acaso no considerarías que es un ilícito? Tiene limitantes, claro, no es absoluto, lo he dicho hasta el cansancio. Pero de entrada, una pieza falsa es un ilícito. Ahora bien, vamos a argumentar del otro lado. Tenemos el caso de Denuvo. Denuvo es una empresa austríaca que se dedica a los famosos DRMs, aunque ellos argumentaron por ahí del año 2015 o 2014 que realmente no es un DRM propiamente, sino que es un método para que los administradores de licencia no fueran pasados por alto. Es decir, que el ejecutable del juego en este caso no fuera modificado. Nada tiene que ver con reparaciones. Quiero ser muy enfático. Y sin embargo, esta empresa Denuvo logró que por 455 días el juego de video Just Cause 3 no tuviera una sola copia digital. En contrapartida, la empresa CD Projekt con el juego The Witcher 3 emite algunos parches para las versiones que fueron inclusive copiadas de manera ilícita. Y CD Projekt dijo: yo voy a lanzar este videojuego sin multijugadores y lo voy a lanzar sin restricciones, sin DRM. Y tuvo un éxito brutal. ¿Qué les quiero yo decir? Les quiero yo decir que el derecho de autor no debe ser tampoco absoluto.
No podemos inundar el mercado diciendo todo es derecho de autor y todo lo que hagas es violación al derecho de autor. Eso sería un absurdo y sería un absolutismo del derecho de autor. Y eso es totalmente irracional. Tampoco decir que puedo usar uso de todo sin pagar por ello, porque es violación al derecho de autor. Entonces, ¿qué busco yo? Un justo medio. Un punto medio en el que los creadores de contenido se sensaten y pongan limitaciones a su derecho de autor, que no sean absolutos y que puedan darle más libertad a los gamers, a los que están viendo películas y que quiten candados, que sean más abiertos. Podrían ganar más, podrían vender más y podrían verse más beneficiados con mayor amplitud y menos restricciones. Y por otro lado, los piratas también hacer un ejercicio de sensatez, así como los titulares de derecho de autor, y que ellos también no reproduzcan contenido ilícito, que se establezca un justo medio, es lo que estoy diciendo. Entonces, como conclusión a este video, acabamos de demostrar con la reforma que no es cierto que haya una censura, que no es cierto que se quite contenido con el método takedown de manera unilateral y arbitraria, ya lo comprobamos, y además ya comprobamos que no es cierto eso de que no se pueden arreglar dispositivos y que lo único que se sanciona es la violación a los candados DRM, gestión de derechos digitales. Y bueno amigos, pues sin más por el momento es todo lo que les quería yo comentar en este video o en este tema dividido en dos partes. Espero que haya quedado claro, espero que se haya entendido con interpretación jurídica, no con fake news, no con noticias. Insisto y termino así, no se metan a las noticias, no crean las fake news, métanse a la reforma que les voy a dejar aquí abajo e infórmense ustedes mismos. Muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto.